se me olvide. Listo. Entonces, el día de hoy vamos a hablar de una técnica que seguramente es una de las técnicas más simples dentro de la caja de herramientas que como coach debemos tener, pero que seguramente es muy potente porque primero es una técnica que se puede utilizar en cualquier momento de la conversación de coaching, lo cual hace que esta técnica sea muy dúctil y muy versátil. Por otro lado, bien aplicada la técnica, podemos producir cosas bien interesantes que son las que vamos a reflexionar después de un ejercicio que vamos a tener. Es decir, un coach que aplica la técnica del parafraseo con sus clientes de forma continua y en distintos momentos de la conversación, tiene grandes oportunidades para hacer que esa persona abra su corazón, abra su mente y pueda entonces comenzar a decirnos la información que necesitamos conocer para llevarlo y acompañarlo entonces a la toma de conciencia, a la elaboración del objetivo, de la declaración del objetivo, a acompañarlo para que esa persona pueda construir su plan de acción y acompañarlo también en el aprendizaje, ya sea de primer orden o de segundo orden, que tiene que ver con el aprendizaje más interno que tiene la persona a realizar la acción. Entonces, como pueden ver, es una técnica que seguramente muchos coaches la utilizan mucho, pero también es cierto que hay muchos coaches que la utilizan pero para nada y se están perdiendo de una increíble oportunidad para poder en definitiva hacer que el otro haga todo lo que ya hemos comentado. Tomar conciencia, crear la declaración del objetivo, elaborar el plan de acción y hacer el seguimiento del mismo. Y por lo tanto todo eso conduce a que el cliente pueda entonces conquistar los objetivos que se ha trazado para el proceso de coaching. Entonces, de eso versa el día de hoy. Y bueno, esta es una imagen que nosotros hicimos hace mucho tiempo, a lo mejor se ve un poquito pixelada porque es una imagen que nosotros creamos hace como 8 años atrás o 10 años atrás y la tuiteamos. Si ustedes buscan en Google parafraseo catalizando, se lo van a encontrar inmediatamente. Y es un poco lo que refleja lo que es el parafraseo. Es decir, tenemos a dos o más personas que están conversando y una le transmite al otro lo que quiero decir. Finalmente esto se achica a lo que finalmente dije. Luego, lo que el otro entiende es así. Es como el juego, bueno, en Chile se llama el juego del teléfono, donde hay una fila de niños y el de la primera, el primero de la fila le dice un secreto al otro y el otro le tiene que decir ese mismo secreto al otro y así sucesivamente hasta que llega al final. El del final seguramente recibe una idea totalmente equivocada de lo que dijo el primero. Porque la comunicación primero es unilateral, es decir, uno le dice al otro. No hay una oportunidad para que sea una comunicación bilateral donde podamos contrastar esa comunicación. Entonces, el típico problema de la comunicación, yo te digo A, pero el último que le llega la información entiende Z y ejecuta obviamente algo que es nada que ver a lo que inicialmente se dijo. Entonces, el impacto que tiene el parafraseo, no solamente en el proceso de coaching, en la conversación de coaching, sino más bien, ¿qué impacto positivo podría tener el parafraseo en el uso de la comunicación a nivel organizacional, en el uso para poder fortalecer
incrementar el liderazgo de una persona es realmente superlativo. No es lo mismo un líder coach que transmite, que comunica, que enriquece la conversación, que simplemente un líder o quizás alguien que tiene que comandar un equipo de trabajo con una comunicación totalmente vertical que no permite entonces la bidireccionalidad de la comunicación. Entonces, de este impacto estamos hablando. Si lo traducimos en términos de productividad, ¿qué pasaría o qué pasa en realidad, o qué ha sucedido, digamos, a lo largo de la historia, cuando tenemos un líder totalmente autocrático que envía información hacia abajo y los del último, digamos, los de la última capa, entienden una mínima parte de lo que se dijo arriba o entienden algo totalmente diferente? Y entonces se produce, digamos, esta suerte de que la comunicación fue pasando de boca en boca hasta llegar al último, y este último hace algo nada que ver con lo que se pensó originalmente. Y eso obviamente a nivel organizacional es nefasto, básicamente porque se está haciendo algo nada que ver con lo que se creó. Y eso obviamente perjudica no solamente el liderazgo, la coordinación de los equipos, sino que hay una pérdida económica, hay una pérdida de bienes de capital que tiene que ver con mano de obra, con materias primas, con tiempo que no se puede recuperar. Entonces, si implementamos bien el parafraseo, ya sea a nivel organizacional, ya sea a nivel de conversación de coaching, podemos producir un impacto realmente interesante de poder visualizar. De esto se trata un poco el webinar, y la idea es poder compartir con ustedes esta valiosa técnica. En términos, Gianfranco está levantando la manito, no es virtual, pero es a través de la cámara. Sí, disculpa, en el cuadro anterior, el texto del color verde no se lee nada. ¿Puedes decirnos qué cosa es el de la primera? El de la Claro, claro. primera, Mira, ¿qué dice verde? de izquierda a derecha, lo que quiero decir, lo que dije, lo que escucha, lo que entiende. Ah, lo que escucha. Ajá. Y el de abajo, que es en definitiva con parafraseo, es lo que quiero decir, lo que dije, lo que escucha, parafraseo, lo que entiendo. Entonces, si se fijan que estas dos instancias rojas, arriba es más pequeñita porque obviamente sin parafraseo la comunicación se ve empobrecida, mientras que si usamos el parafraseo la comunicación se enriquece porque ambos interlocutores entienden o al menos el espíritu de lo que se quiere transmitir o toda la comunicación. Y eso obviamente favorece muchísimo la comunicación, ¿cierto? Entonces, básicamente el parafraseo, como es una técnica lingüística, permite a los interlocutores expresar y clarificar dos conceptos que son clave y son medulares dentro de nuestra relación como coach con nuestro cliente, mediante el uso adecuado de la escucha activa, que es una habilidad que como coach debemos entrenar todo el tiempo, y de esta manera un interlocutor expresa al otro lo que ha entendido e interpretado de la narrativa del otro interlocutor. Entonces, fíjense ustedes que la técnica del parafraseo, que a simple vista es algo simple, ¿sí? Es algo quizás que cuando uno lo aprende y lo aplica, eh, si no le ponemos mucha atención, pasa totalmente desapercibido la potencia que tiene la técnica, pero en realidad si desmenuzamos
Lo que ocurre cuando usamos el parafraseo, tenemos estas cosas. Primero, expresar y clarificar, no solamente por parte de nuestro cliente, que es importante que el cliente exprese y clarifique a nivel de propósito, a nivel de objetivo, a nivel de intención, ¿cierto? Pero también para el coach, expresar lo que yo estoy interpretando o percibiendo y clarificar a través del uso adecuado de preguntas que a mí como coach me permita tener más claridad sobre lo que el otro está queriendo transmitir. Y en este hecho casi simbiótico, en términos de que yo hago una pregunta como coach, el cliente me la responde, yo me clarifico, pero el cliente también se clarifica. Entonces, es un ir y venir de esta comunicación enriquecida. Y además de que para poder usar el parafraseo necesito tener la escucha activa totalmente activa. Es decir, todas las antenas de todos nuestros sentidos puestas a disposición de nuestro cliente. El sentido de la vista, el sentido de la escucha, ¿sí? Y de ahí, obviamente, otros factores cognitivos como la interpretación o la percepción o la intuición, que en definitiva nos va a dar mayores argumentos para precisamente hacer estos actos de expresión y clarificación. Todo esto redunda en que si usamos la técnica del parafraseo como la tenemos que usar, nuestro cliente se ve favorecido de varias maneras. Primero, y ciertamente es lo primero que uno logra con el parafraseo, es que el cliente se siente escuchado y atendido. No es lo mismo un coach que solamente escucha para hacer preguntas que un coach que, además de escuchar, puede clarificar con el cliente la narrativa que ofrece esta persona. Si lo ponemos en contexto, si son solamente las palabras, y recordando, digamos, este gráfico que es bien antiguo, pero que en realidad no ha cambiado mucho, que las palabras representan en la comunicación entre un 5 y un 7%. Por lo tanto, dejamos un 95 o un 93% de la comunicación fuera de ese rango. Y obviamente que con el 5 o el 7% es muy poca la porción de la torta en relación a la comunicación que tenemos como activo, entonces, para poder utilizarlo dentro del proceso o dentro de la conversación de coaching. Entonces, pero cuando yo tengo la escucha activa, totalmente activa, no solamente me interesa a nivel semántico, sino que también puedo capturar la intencionalidad, la emocionalidad, el tono, la velocidad en la cual la persona se expresa. Y bueno, en un ambiente virtual, a lo mejor hasta por ahí es nuestro rango de alcance. Si tiene la cámara prendida y tenemos una buena resolución de pantalla, quizás podemos capturar algunas microexpresiones faciales o corporalidades desde el hombro hacia arriba. Ahora, obviamente que en una sesión presencial tenemos mucho mayor rango de comunicación. Concordarán conmigo de que si se sientan frente a frente a una persona sin ningún obstáculo de frente, es decir, a mí muchas veces me ha tocado hacer sesiones de coaching con ejecutivos que se escudan detrás de su escritorio y yo lo invito a salir de ahí, de que es su zona de confort, para que podamos estar frente a frente, sentados, digamos, en sillas, digamos, sin nada que nos interponga. Y entonces, obviamente que ahí tenemos un mayor rango de comunicación porque podemos ver toda la corporalidad de la persona. Es decir, cuando la persona se echa hacia atrás, cuando la persona
cae en su corporalidad, cuando se levanta, y todo eso es información. Y todo eso es información que es de escucha activa. Entonces, para yo poder utilizar el parafraseo, necesito la escucha activa, que es lo que nos va a permitir tener información, no solamente las palabras, sino que la intencionalidad, la emocionalidad, la corporalidad del otro, que en definitiva hace que esta comunicación sea mucho mayor al 7%. Entonces, en breve, realmente la definición de la técnica es eso. Ahora, cuando un coach utiliza el parafraseo en distintas etapas de la conversación, producimos lo que hemos mencionado. Hay una ganancia por parte del cliente, que es que se siente atendido y escuchado, o comprendido de alguna manera, porque el coach relata la narrativa de ese otro, bajo ciertas particularidades, que es lo que vamos a hacer en el ejercicio. Y entonces, en esa situación de aplicación de técnica de parafraseo, ese otro se siente escuchado, se siente comprendido, pero no es una cosa que sea consciente, en realidad es una cosa bastante inconsciente. Cuando alguien te parafrasea en una conversación y nadie se da cuenta que tú estás utilizando la técnica del parafraseo, la gente dice, uy, esta persona me está escuchando. Y si se siente que tú le estás escuchando, entonces otras veces va a querer expresar otras cosas, porque va a encontrar en ti a alguien que le puede contar sus cosas y que además de prestarle la oreja, se va a sentir escuchado. Y entonces eso hace que la confianza se incremente. Y bueno, todos los que estamos estudiando coaching o ya somos coach hace un tiempo, sabemos que la confianza es como la llave de San Pedro. San Pedro tiene una llave que abre todas las puertas, ¿sí? Y la confianza, haciendo esta metáfora, es como la llave de San Pedro. Si nosotros logramos construir una relación de confianza con nuestro cliente y a la viceversa, nuestro cliente confía en nosotros, confía en el proceso, seguramente que llegar al objetivo va a ser superior a cualquier otro coach que a lo mejor no utiliza el parafraseo. Ahora, obviamente que tampoco hay que usar el parafraseo de forma indiscriminada, ¿sí? Hay que saber utilizarlo en ciertas partes de la conversación. Bueno, acá vamos a hacer una especie de preámbulo del ejercicio que les quiero proponer. Hagamos cuenta que estas son dos personas que están conversando en el pasillo de una organización. Y uno le dice al otro, lo que ha sucedido es tremendo. Es tremendo, me comí la D, ¿sí? No es tremendo, es tremendo. El gerente ha sorprendido con las manos en la masa. El otro le dice, cuéntame más. El primero le dice entonces, ha sucedido el día viernes a las 10 de la mañana. El gerente sorprendió a Jorge destruyendo evidencia para no ser descubierto. Déjame ver si te entiendo. ¿Me dices que el gerente ha descubierto a Jorge destruyendo la evidencia? ¿Es esto correcto? Y entonces este hombre dice, exacto. Bueno, ¿dónde está el parafraseo acá? Precisamente acá, ¿sí? Es decir, el interlocutor que está escuchando le dice, cuéntame más, ¿sí? No entra en una discusión con el interlocutor, sino más bien
le dice esto para que le dé mayor información. Ahí de alguna manera nosotros podríamos, si esta persona fuese el coach, podríamos decir, esta persona está con la escucha activa, totalmente activa, le pide más información. El otro le ofrece la información y entonces este que podría ser el coach utiliza la técnica del parafraseo diciendo, déjame ver si te entiendo, o permíteme un segundo para ver si te estoy entendiendo, o la frase que ustedes mejor puedan construir. Esto es una receta, ¿cierto? Pero en realidad los ingredientes van a responder a el estilo propio que ustedes como coach vayan a hacer. Entonces, esa frase es recomendada, déjame ver si te entiendo, pero en realidad las palabras, las formas, las pueden obviamente sustituir como a ustedes mejor les parezca. Y entonces ahí viene el parafraseo. El parafraseo no es otra cosa que en definitiva decir exactamente lo que el otro dijo, las mismas palabras, la misma entonación, la misma intencionalidad, que esa sería como la definición más purista del parafraseo, ¿cierto? Es decir, un coach transmite lo que el otro está diciendo de manera exacta. Ahora, muchas veces sabemos que dependiendo del tipo de cliente que tengamos por delante, hay clientes que tú le abres la llave y te habla 1 hora seguido, ¿sí? Sin pestañear, sin tragar saliva. O sea, es realmente una verborrea que si tú no lo detienes, no hay por dónde parafrasear, porque tú no puedes parafrasear 1 hora de información con, con las palabras exactas y con las intencionalidades que esa persona va a transmitir. Entonces, hay otras personas también que son mucho más racionales, que son mucho más mezquinas, por decirlo de alguna forma, en entregar esa información. Entonces, con esas personas quizás es mucho más fácil parafrasear porque las frases son más cortas, lo que tú le preguntas y la respuesta que tú recibes es exacta y precisa, mientras que el otro tipo de persona, donde tú le abres la llave y ya no tienes cómo cerrar esa llave, es mucho más difícil hacer ese parafraseo exacto. Y entonces está la variante del parafraseo purista, que es en realidad, yo interpreto y yo percibo como coach, y entonces ofrezco a la otra persona, a modo de resumen, lo mismo que él dijo, pero con mis propias palabras. Y que también puede ser. Ahora, cuando sucede eso, caemos en el error muchas veces de no hacer la última pregunta, que es, ¿estoy en lo correcto? ¿O me faltó algo? ¿O corrígeme si me falta algo? ¿Sí? Que es una pregunta que yo le tengo que hacer para poder cerrar el parafraseo y entonces producir este efecto candado en la comunicación. El interlocutor 1 dice algo, el interlocutor dice 2, si no lo utiliza de forma exacta, así como la definición purista, pero utiliza sus propias palabras, su propia intencionalidad y su propia forma, si yo no le hago esa pregunta final, puedo caer en el error de dejar el candado abierto en términos de comunicación. Entonces, para que eso no suceda, yo le tengo que hacer la pregunta. ¿Estoy en lo correcto? ¿Me falta algo? ¿Qué más me podrías complementar para poder hacer que esa comunicación del interlocutor 1 sea entonces lo que el interlocutor 2 haya entendido y comprendido? Y entonces se cierra el candado de la comunicación y se afianza la confianza porque se enriquece la conversación entre ambas partes. Ese es el parafraseo. Como ustedes pueden ver, no tiene ninguna ciencia. En realidad, la ciencia está en lo que produce aplicar el parafraseo,
que es precisamente esta sensación inconsciente del interlocutor 1 de sentirse escuchado, entendido, comprendido. Y esa sensación refuerza la confianza. Y para ser bien majadero, la confianza dentro del proceso de coaching es vital porque es la llave de San Pedro, que abre todas las ventanas, todas las puertas, todas las cajas. Con confianza en el proceso de coaching podemos entrar a la casa de esta persona por cualquier parte y la persona va a estar encantado de que tú lo puedas hacer así. Entonces, los quiero invitar a hacer un ejercicio. Para este ejercicio sería interesante que pudiesen tomar foto a esta lámina con todas las instrucciones para que podamos hacerlo, porque lo vamos a hacer en salitas pequeñas de Zoom. Pasos para tener un gran parafraseo. Paso número 1, escucha activamente. Recuerda que las palabras solamente representan un 7 o un 5% de la comunicación. Por lo tanto, si solamente atendemos las palabras, dejamos un 93%, así como en una nebulosa. Entonces, ese es el primer paso, escuchar activamente. Segundo paso, haz un alto en la narrativa del otro diciendo algo así: permíteme ver si te estoy entendiendo hasta el momento. Tercer paso, parafraseo. Es decir, di lo que la otra persona te ha dicho, ya sea de la forma purista, mismas palabras, misma intencionalidad, misma emocionalidad, o con tus propias palabras, tratando de un poco asemejarte lo más posible a la intencionalidad que el otro te quiere comentar. Paso número 4, pregúntale, ¿estoy en lo correcto? Entonces, para poder hacer este ejercicio, por favor, tómenle foto a esta lámina, porque nos vamos a ir a unas salitas de conversación. Vamos a prepararlas por acá. Perfecto. Bueno, ¿qué es lo que vamos a ejercitar? Bueno, los vamos a juntar en salitas de 2 personas para hacer este breve ejercicio con la lámina anterior. ¿Sí? Recuerden haberle sacado foto. Uno le dice al otro cómo espera utilizar el parafraseo. El otro lo va a parafrasear con las indicaciones de la lámina anterior. Luego que eso suceda, vamos a hacer el cambio de rol. Quien estaba parafraseando, ahora le comenta al otro, y entonces para este ejercicio vamos a utilizar 6 minutos. 3 minutos en cada rol me parece que es un tiempo prudente y suficiente. Entonces, hemos creado unas salitas que son totalmente al azar. Les va a tocar con cualquier persona, y vamos a echar a correr el reloj por 3 minutos. Hay un sistema de mensajería que les va a llegar a cada una de las salitas cuando se cumplan los 3 minutos y ustedes puedan hacer el cambio de rol. Cuando creemos las salitas, también les va a aparecer una invitación para que ustedes puedan ir a la salita específica. Así que denle a aceptar para que podamos ir a estas salitas. Bien, vamos a la salita entonces. Recuerde que le va a salir un mensaje en la pantalla, aprieta aceptar para que pueda entrar a la salita.
Hola, Iris. Hola, Iris. Bien, volvimos a la sala principal. Espero que haya sido un tiempo prudente y que todos hayan podido hacer la narrativa, ¿sí? ¿A quién le gustaría compartir lo que pudo comprobar respecto del parafraseo? A mí me gustó algo que trabajé con Gianfranco, Ajá, algo que me compartió y que me gustó mucho, a es ver. que podemos utilizar el parafraseo cuando nuestro coach está utilizando palabras que podrían llegar a tener doble sentido, ¿no? Ajá, Para llegar a entender muy bien lo que él está expresando, y si nosotros sabemos que esa palabra podría tomar dos vertientes, entonces él lo comentó que sería un buen momento, y eso me gustó mucho, de que sería un buen momento para aplicar el parafraseo, como poner un alto y decir, oye, permíteme, quiero entender bien, quiero reforzar, este, y si estamos entendiendo bien lo que me estás diciendo, ¿no? Y no empezar a distraernos. perfecto, excelente. Y Entonces me gustó además mucho. tiene mucha utilidad porque como hoy día nos encontramos en este webinar, por ejemplo, que tú te has encontrado, tú eres de México, Gianfranco está en Perú, el idioma español, si bien es cierto, es uno, pero cada palabra que se utiliza en los distintos países es totalmente distinto. Y entonces, si nos encontramos con un español, con un mexicano, con un colombiano, con un chileno, con un peruano, obviamente que ese idioma cambia rotundamente de país en país. Y entonces, utilizar el parafraseo precisamente para lo que tú estás comentando es súper potente, ¿cierto? Súper. Muchas gracias por compartir. Sí. ¿A quién más le gustaría comentar? Bueno, A mí, parece a que... mí, ¿Ah? sí. Hola, 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 Eduardo. hola. ¿Quién habla? Eduardo. Eduardo, Eduardo. ¿Sí me escucha? Sí. Gracias. No, eso de la escucha activa, por ejemplo, estuve con Andrea y fue así como escuchar, ponerle atención a todo lo que me dijo como muchas cosas y tratar de poner atención y de ahí empezar a parafrasear con lo que me decía. Entonces está interesante y sí, o sea, efectivamente la escucha activa tiene que ser muy, muy importante para no perder como los detalles, porque en esos detallitos es donde si te pierdes ya no pudiste o te perdiste la línea de lo que está diciendo el coaching. Claro, claro. Una de las cosas que más reforzamos cuando estamos haciendo las sesiones de entrenamiento, ustedes se han podido percatar de ello, es que muchas veces las personas cuando están relatando lo que quieren relatar, eh, yo como coach puedo tener dos posibilidades de hacer preguntas. O me rebusco una pregunta que desde mi juicio puede ser súper potente y me la hago difícil en la construcción de esa pregunta, o me voy, digamos, por lo más simple, que es preguntar por cosas simples. ¿Qué significa esto para ti? ¿A qué te refieres cuando hablas acerca de esto? Ese, ese tipo de preguntas suele ser mucho más impactante que una pregunta más rebuscada, que una pregunta un poco más compleja, porque
con este tipo de preguntas, ¿a qué te refieres cuando hablas acerca de esto? ¿O qué significa para ti esto que tú me estás contando? Hace cuenta de que el otro te tiene que entregar más información. Y eso obviamente que sirve mucho más para el proceso que simplemente tratar de encontrar la pregunta perfecta que obviamente sabemos que no existe. Así como la pregunta del libro. En esta parte yo leí que Juan Manuel una vez hizo una pregunta y la pregunta del libro decía tanto. Esa pregunta del libro sirvió para ese momento, para ese cliente, para ese punto exacto de la conversación y nunca más va a servir para otro. La pregunta perfecta es la pregunta que tú le haces a tu cliente en ese minuto preciso. Entonces, entre más simple sea la pregunta, más potente va a ser para ti y para el proceso. Y si lo complementamos con el parafraseo, hace esta sintonía, este link entre reforzar y edificar la relación de confianza y hace que este cliente siente inconscientemente, de forma progresiva, que tú como coach lo estás escuchando y lo estás entendiendo. Y eso obviamente que es un círculo virtuoso entre confianza y entendimiento. Yo siento que me entiendes, confío más en ti. Confío más en ti porque siento que me entiendes. Entonces es una cosa que va creciendo de forma una espiral para hacer que, en definitiva, el proceso sea mucho más robusto y consistente. Bueno, excelente. Les quiero proponer esta vez otro ejercicio, ¿sí? Pero esta vez va a ser en grupo. La idea es que también le tomen una foto a esta lámina para que sepamos el propósito de lo que vamos a conversar. Y esta vez la salita va a ser de 4 personas para reflexionar sobre el parafraseo y su uso en el coaching. Para responder una única pregunta. Ya que conocemos un poco el parafraseo, ¿para qué sirve esta técnica en el coaching? Esa es la pregunta que hay que responder y que después los vamos a invitar a compartir, ¿sí? Entonces ya vamos a volver a crear estas salitas. 4 participantes por sesión. 4 participantes. Y los invitamos a que nos vayamos a estas salitas.
Bien, algunos ya estamos volviendo. Listo, creo que ya volvimos todos. Bien, pues, ¿a quién le gustaría compartir la reflexión del grupo para generar este compartir de aprendizajes? Eusebio ha levantado la manito virtual. Bueno, creo que en la sala de las 4 personas con las que estuvimos nos compartimos las mismas ideas y la importancia del parafraseo, y coincidíamos en que algo clave, y por ahí alguien dijo que era como la cereza del pastel, era el cierre con las preguntas. Creíamos que la pregunta es esencial. Ya lo decías también tú, que no hacerlas dejaba ahí tal vez como un campo abierto, ¿verdad? Porque a la hora de hacer la pregunta, y una vez que utilizas el parafraseo y cierras con la pregunta, la otra persona puede clarificar y con más información en el caso de que hubiera algo más que decir, y de alguna forma estás cerrando al decir si has comprendido correctamente la información y si lo que has dicho está correcto. Si faltó algo más, das la apertura para poder obtener más información, y que esto era algo esencial en el parafraseo o el cierre. Excelente, muchas gracias por tu reflexión y obviamente a la gente de todo el equipo que compartió contigo. ¿Quién más tiene algo complementario? Que quiera compartir, por supuesto. Bien, pareciera ser entonces que la reflexión de este grupo es la reflexión de todos los grupos. O no sé si Gianfranco ha abierto el micrófono. Perdón, comento algo, Juan Manuel. En el grupo que estuvimos comentando sobre en qué momento usar el parafraseo, bueno, yo compartía una experiencia que permite, pues, que, bueno, más que todo lo que quería decir es que el hecho de que el parafraseo lo que ayuda es a clarificar ideas, ¿no? A clarificar, especialmente cuando un coachee está elaborando, digamos, su historia o su situación, su estado actual, ¿no? Y está tratando de discernir la parte emocional por la cual ha atravesado, ha pasado, y entonces está relatando algo que por primera vez lo está diciendo y no necesariamente está totalmente consciente. Entonces, el parafraseo ayuda además para aclararnos información a nosotros, pero también para que el cliente aclare su información en la sesión. Ese es el punto que estábamos comentando. Súper, sí, pues excelente. Efectivamente, cuando clarificamos, es una clarificación en ambos sentidos. Yo pregunto, yo parafraseo, y yo me clarifico como coach en relación a lo que me está contando el otro, y ese otro, al ver el espejo de cuando yo lo parafraseo con esas mismas formas, con esas mismas palabras, la misma persona se da cuenta de que, uy, no es eso lo que quiero decir, o sí es eso y me doy cuenta de algo más. Carlos, está levantando la mano virtual. No, perdón, estaba tomando Sí. agua. No, Carlos Campos, perdón, otro Carlos. Discúlpame. Bueno, estamos ahora entonces discutiendo la propiedad del nombre, ¿no, Carlos? Claro. Juan Manuel, sí, efectivamente, en el grupo lo que hablábamos es del nivel de parafraseo. Porque hablamos también nosotros que efectivamente, ya dijimos, hay una utilidad que resulta importante cuando tratamos de entender a nuestro coachee. El segundo aspecto del que hemos hablado es la oportunidad
¿verdad? Sobre todo para el objetivo que se pretende llegar al entendimiento final. Y la otra circunstancia es el nivel del parafraseo. Porque es necesario tener en cuenta que tenemos coaches en todo nivel, ¿verdad? Y entonces sabemos que, ya que el parafraseo es una forma de comunicación, el lenguaje tiene que ser interrelacional, al nivel en el que el coachee plantea sus ideas para poderles transmitir además la respuesta, es decir, el retorno, el feedback de lo que quiere decir en esa misma escala, en ese mismo nivel. Y eso nos queda claro, eso es lo que el grupo también ha tomado en consideración. Muchas gracias. Muchas gracias, Carlos. Qué bueno y importante lo que dices de esto del nivel de comunicación, efectivamente. Y seguramente ese nivel también va a ser diferente que la primera sesión de la tercera sesión, porque es distinta la comunicación y el uso del parafraseo con o sin insight, en términos de que el nivel de conciencia que tiene el cliente es totalmente distinto. Cuando el cliente no ha tomado conciencia de algo, tiene un nivel de conciencia. Cuando ha tomado conciencia, ese nivel se incrementa a punto de que podemos conversar en términos de emociones, en términos de juicios, de creencias. Y entonces, obviamente que ahí el parafraseo podría ser mucho más profundo y podría ser también un elemento que facilite y propicie la profundidad. Entonces, fíjense ustedes que una herramienta tan simple como el parafraseo puede llegar a ser tan potente en una conversación y por ahí también, como Eusebio decía, utilizando las preguntas que necesitamos hacer después de hacer el parafraseo, porque ya sabemos, un coach, la principal herramienta que tiene un coach es hacer buenas preguntas. Por lo tanto, si yo complemento las preguntas que voy a hacer con el parafraseo, seguramente me van a salir unas preguntas muy poderosas. Aunque sea esa pregunta, me corrige si me equivoco, o no sé si me ha faltado algo, porque eso provoca inmediatamente que el cliente siente que tú estás realmente interesado, genuinamente interesado en conocer, en comprender, en profundizar la narrativa que esa persona entonces te está ofreciendo. Bien, mis queridos amigos, tenemos gente desde México, Ciudad de México, Querétaro, por ahí veo gente de Chile, Perú. Bueno, como siempre, todos los días martes tenemos estos espacios de aprendizaje colaborativo. Les agradezco la conexión el día de hoy y bueno, un gran abrazo para todos ustedes. Un abrazo, gracias, saludos a todos. Gracias, Juan Manuel. Buenas noches. Gracias, igualmente, buenas noches. Gracias. Chao, gracias.